Hoy vamos a hablar sobre el tema claves de un avivamiento disruptivo. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Claves de un avivamiento disruptivo. La palabra de Dios dice en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, diga conmigo, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Impresionante lo que pasó en esa iglesia de Jerusalén. Impresionante, poderoso. Entre el 1949 y el 1952, en las remotas Islas Hébridas, al norte de Escocia, ocurrió un avivamiento que impactó a toda la región. Todo comenzó con dos hermanas ancianas. Una se llamaba Peggy y la otra Christina Smith. Una era de 84 años y la otra era ciega, que no podían asistir a la iglesia, pero decidieron orar intensamente desde su casa. Ellas no pidieron simplemente más gente en la iglesia, sino que clamaban a Dios con una oración muy específica. Ellas decían: Señor, haz que tu voluntad se cumpla en esta isla. Esa era la oración específica que ellas hacían. Mientras tanto, el liderazgo de la iglesia local estaba frustrado. Habían servicios, pero sin fruto. Muchos jóvenes estaban alejados. Programas iban y venían, pero nada cambiaba. Entonces, conmovidos por la fe de estas mujeres, los líderes decidieron dejar sus propias ideas, dejar sus propios métodos y planes, y comenzaron a buscar a Dios en oración. Comenzaron a buscar a Dios en ayuno, y comenzaron a pedirle al Señor: Señor, haz tu voluntad. Pidieron su dirección y no la suya. Poco después, el Espíritu de Dios comenzó a moverse poderosamente. Personas eran convencidas de pecado. Personas que estaban caminando en las calles eran convencidas de pecado. Jóvenes que no asistían a la iglesia comenzaron a llegar a la iglesia quebrantados, llorando. Y comenzaron entonces a realizarse reuniones, cultos impresionantes. Cultos incluso, reuniones incluso improvistas. Y esas reuniones duraban horas y horas. Había un mover del Espíritu sin precedente. Muchos de esos cultos, muchas de esas reuniones terminaban en la madrugada. Y todo esto se logró sin propaganda. Todo esto se logró sin redes sociales. Todo esto se logró sin artistas invitados. Ese avivamiento marcó toda una isla y fue tan impactante que se sigue hablando de él. Y ya eso hace más de 70 años. Y lo que pasó allí fue tan impresionante que al día de hoy se sigue hablando de ese avivamiento.
De manera que la clave del avivamiento no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que Dios quiere. Ahí está la clave. Dígale al que está a su lado, la clave del avivamiento no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que Dios quiere. Porque muchas personas están orando para que hayan milagros. Muchas personas están orando para que haya un crecimiento disruptivo. Muchas personas están orando para que haya un mover del Espíritu Santo sin precedente en la iglesia, en sentido general. Estoy hablando en sentido general, no como iglesia local. Muchas personas por años están orando para que ocurra un mover, un avivamiento, y eso no ha sucedido aún. ¿Sabe por qué? Porque hay que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. No habrá resultado si nosotros no comenzamos a hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Y esa es la clave. Si no hacemos lo que Dios ha dicho que hagamos, entonces nada va a pasar. La historia del avivamiento que vivió la iglesia primitiva en Jerusalén revela cuáles son las claves indispensables para un avivamiento disruptivo. Acuérdese que el Señor le hizo una promesa a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén sin que antes sean investidos de poder de lo alto. Esa fue la instrucción. Ellos no se adelantaron al propósito de Dios, tampoco se atrasaron. Ellos comenzaron a esperar, porque eso fue lo que Jesús le dijo: esperen, esperen hasta que esa promesa tenga su cumplimiento. Y la palabra dice que ellos comenzaron a esperar en una casa que se conoce como la casa de la mamá de Marcos, y allí habían como 120 reunidos. La palabra dice que estaban unánimes y estaban juntos. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes y estaban juntos. Esa es una clave que vamos a estudiar hoy sobre lo que es el avivamiento. Ellos no solo estaban reunidos en un lugar, sino que tenían un mismo pensamiento, tenían un mismo sentir, estaban unidos en el espíritu. Era una unión completamente espiritual. Todos estaban pensando la misma cosa y todos estaban allí reunidos con el propósito de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla. Y mientras ellos están allí reunidos, de repente un viento recio sopló, porque todo avivamiento lo produce el Señor, es quien produce los avivamientos. El ser humano no es capaz de producir avivamiento. El ser humano no es capaz de producir mover. El ser humano lo que tiene que obedecer a Dios, y Dios hará lo otro. Dios hará lo que tenga que hacer. Dios se moverá como tenga que moverse. Dice la palabra: mientras ellos estaban orando juntos y estaban unánimes, entró un viento recio. Sopló ese viento recio, y de repente se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No se quedó ni uno fuera de esa bendición, de esa cobertura. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, no había ni una sola persona entretenida. No había ni una sola persona fuera de comunión. No había ni una sola persona mirando el WhatsApp. No había ni una sola persona entrando a las redes sociales. No había ni una sola persona entretenida. ¿Por qué? Porque todos estaban unánimes y estaban juntos, pensando en lo que Jesús le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no venga ese revestimiento de poder. Porque todo avivamiento comienza en el corazón del pueblo. Dígale al que está a su lado: el avivamiento comienza en lo más profundo de tu ser. El avivamiento comienza en lo más profundo de tu corazón. Por eso en el día de hoy le vamos a hablar de la clave del avivamiento. La clave para un avivamiento disruptivo. Y la primera clave es la unicidad. Diga conmigo: la unicidad.
Cuando hablamos de unicidad, estamos hablando de estar juntos y unánimes. Esa es la primera clave. La unicidad, la unanimidad, la unidad. Abra su Biblia para que lo veamos, para que veamos este principio, esta clave, en Hechos capítulo 5, versículos 12 y 13. Hechos capítulo 5, versículos 12 y 13. La palabra dice: y por las manos de los apóstoles, oye lo que dice la palabra, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. O sea, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde estaban ellos cuando fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Y dónde estaban ellos? En el aposento alto, que era una casa. No era que era un aposento alto, era la casa de la mamá de Marcos. Un lugar de 4 paredes. Pero, ¿qué hicieron ellos? Después que recibieron el Espíritu Santo, salieron. Diga conmigo, salieron. Y por eso vieron los resultados. Entonces, escuche bien cuál es el principio. ¿Cuál es el principio que el Señor nos enseña aquí? ¿Cuál es la clave de un mover poderoso del Espíritu? Después que la iglesia recibe el Espíritu Santo, no puede quedarse en las 4 paredes. Tiene que salir de la zona de confort, de las 4 paredes, porque la unción, vuelvo y repito esto, la unción no es solo para que nosotros la disfrutemos. A todos nosotros nos gusta sentir la unción. Pero ¿sabe qué va a pasar? Si no usamos la unción se va a poner rancia. Y llegará un momento en que vamos a estar en el servicio y no vamos a sentir nada, porque la unción está rancia, está vieja. No es que no tenemos la unción, está rancia. Porque si usted no usa la unción, no habrá una unción fresca. No habrá un aceite fresco. Para que haya un aceite fresco tenemos que usar continuamente la unción. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si usted no usa la unción, entonces se va a poner vieja esa unción. Por eso la iglesia primitiva salió, desde que fue llena del Espíritu Santo, salieron a las calles. Porque la unción funciona en la calle. En la calle. ¿Tú quieres ver milagros? Sal a las calles. Porque los que están sanos no necesitan medicina, son los que están enfermos. Ahora, si hay un enfermo en la iglesia, ¿sabe qué la palabra dice? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Primero debe procurar si esa persona que está en la iglesia se ha arrepentido. Porque hay muchos que están sentados en una silla y no se han arrepentido. Y si se arrepiente, ora por él, úngele con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, sus pecados serán perdonados. ¿Qué significa eso? Que casi siempre el que cae enfermo en la iglesia es porque ha cometido algún tipo de desobediencia. Porque se supone que el Hijo de Dios no es que no le lleguen las enfermedades, porque somos seres humanos y a todos nos llegan momentos de enfermedad, a todos, y más cuando estamos envejeciendo. Pero dice el apóstol Santiago, tienes que irte y ver las cosas desde el punto de vista espiritual, porque hay muchas enfermedades que es el resultado de desobediencia y de pecado. Incluso cuando uno participa indignamente de la mesa del Señor, de la Santa Cena, una de las consecuencias es las enfermedades. Muchos se han enfermado en la iglesia porque han tomado la Santa Cena de forma indigna, y le llega una enfermedad que no se sabe de dónde fue que llegó esa enfermedad. Por eso Santiago dice: la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, sus pecados serán perdonados. Pero se supone bíblicamente hablando que la unción de Dios no es exclusiva para sanar los enfermos que están en la iglesia, sino que es más bien para sanar los que están afuera.